Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, quiero ver desde dónde nos ven, desde dónde nos visita. Hoy tenemos un gran tema. Para esto, bienvenidos a su programa de anestesiología. Soy Tony Bachi, un placer me da saludarlos y acompañarlos un lunes más. Me gustaría primero que me dijeran si me escucho, si logran escucharme sin bronca, para poder continuar con la presentación del doctor Martínez Lara. Tenemos un gran tema, anestesia en el paciente quemado. ¿Se lo habían preguntado cómo es la anestesia en un paciente quemado? Bueno, ahí lo vamos a ver. Como les decía, esto de la mano del doctor Gerardo Martínez Lara. Él es R2 en anestesiología en el Hospital de la Mujer en Morelia, Michoacán, y se egresó de la Universidad Quetzalcóatl. Entonces, bienvenido, doctor Gerardo Martínez Lara. Me ayudaría mucho levantando la mano para poderlo ascender como panelista y que pueda... Aquí ya lo vi. A ver, miren, aquí María Norma Gómez nos pone que nos ve desde Morelia, Michoacán. El lunes pasado teníamos mucha gente de Veracruz, de Guadalajara. Vamos viendo hoy en el programa de hoy desde dónde nos ven. Les explico la dinámica cuando ya nos dan las 8 de la noche, horario del Centro de México. El programa consiste en lo siguiente: el doctor Martínez Lara tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestra doctora Bernadette Casillas complementará la charla, la cuestionará y finalizaremos con el mejor público que existe, que son ustedes, los residentes de anestesiología, para que hagan sus preguntas, complementen. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios. No se me va ni uno, ¿eh? De verdad, no se me va ni uno. Todo se lee al aire para que el doctor Gerardo Martínez Lara nos pueda resolver las dudas, ¿no? Y complementar también la información que haría falta. Ya lo hice con anfitrión, doctor Gerardo, ¿puede prender su cámara? Sí, buenas noches. ¿Sí se me Buenas escucha? noches. ¿Se me escucha bien? Sí, fuerte y claro. Aquí también, antes de empezar, saludar a la gente de Facebook que ya se está conectando con nosotros. Gracias por acompañarnos y feliz día del amor y la amistad. Gracias por elegir estar aquí con nosotros. A lo mejor después del programa tendrán su plan, pero gracias por acompañarnos. Ya también está aquí con nosotros la doctora Bernadette Casillas, que todos los lunes nos acompañamos en este programa. Ya somos los hosts oficiales de los lunes de anestesiología. Doctor Gerardo, antes de arrancar el programa, me gustaría preguntarle qué lo llevó a elegir este tema. Perdón, estoy acomodando la cámara y todo. Bueno, pues no sé, siempre me ha gustado mucho la atención o el manejo de los pacientes graves, los pacientes complicados, desde antes de entrar a la residencia, mi formación y como paramédico, que también me formé como técnico en urgencias médicas. Entonces siempre me ha gustado la atención del manejo del paciente grave y pues por eso opté por este tema que se me hace de suma importancia, sobre todo Correcto. ahorita que estoy en el hospital infantil de acá en la ciudad de Morelia, pues también me ha tocado ver mucho No, este y tipo de es casos. importante. A mí me atrapó el título, anestesia en el paciente quemado. Creo que es algo que no nos habíamos preguntado. Bueno, en mi caso, no hablo por mí, y creo que va a estar muy interesante. Tengo expectativas muy altas de la exposición de la noche de hoy. ¿Ya está listo? ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Sí, bueno, no sé si se puede hacer, bueno, es que tengo para compartir la pantalla ingresé con dos perfiles, se llaman Ah, con igual, nada razón. más que, Sí, ajá, correcto, sí, vi dos perfiles eh, y por eso le pedí levantar la mano. Ahorita con gusto pongo como anfitrión, bueno, coanfitrión a la otra cuenta, y ok, aprovecho para comentarles que si tienen alguna duda médico-legal, ya saben que pueden mandar un correo a Medical Legal Center. Así de fácil, es atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Esto para cualquier y asesoría o plática legal. Aquí está con nosotros la doctora Bernadette Casillas. Un gusto me da saludarla. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Aquí estamos como todos los lunes. Y adelante, Gerardo. Correcto. sí, nada más me podrías, me pone aquí, listo ya, listo. Tenemos, en cuanto arranque, doctor Gerardo, media hora para la charla, y después entrará la doctora Bernadette Casillas, que es nuestra mentora consentida. Adelante, doctor, el público es suyo. Listo, ya estamos entonces, excelente.
Muy bien, pues buenas noches. Yo soy el doctor Gerardo Martínez Lara, soy médico residente de segundo año en la especialidad de anestesiología en el Hospital de la Mujer en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, como ya comentaban por aquí, vamos a hablar el tema sobre anestesia en el paciente quemado. Un poquito de estadística. Esta estadística es sacada en Estados Unidos, eventualmente en México es poca la estadística que se tiene a la mano. En Estados Unidos, alrededor de 450,000 personas reciben atención médica al año por una quemadura. En estos casos, se estima que 4,000 personas mueren anualmente debido a incendios, quemaduras, y la principal incidencia de estos casos de quemaduras son asociadas a incendios residenciales o en el hogar. También de estos casos se hizo un estudio en un periodo de 10 años, del 2001 al 2011. En este estudio se observó que el 71% de los casos de pacientes quemados eran hombres. Los niños menores de 5 años representaron el 17% de los casos. El 67% de los casos notificados sufrieron quemaduras menores al 10% de superficie corporal quemada. 65% de los pacientes reportados fueron quemaduras en el hogar, como ya lo habíamos comentado. 4% de los casos murieron por causa de sus lesiones y el 96% de los casos se reportaron que sobrevivieron en centros de quemados. También hay una importante cosa aquí, que en este periodo de 10 años notaron que el tiempo de hospitalización entre los pacientes que se hospitalizaban en el 2001, que era aproximadamente 9 días de hospitalización, a los pacientes que se hospitalizaron en el 2011 era de 7 días, es decir, el tiempo intrahospitalario o de hospitalización era menor conforme pasó el tiempo. Bueno, vamos a empezar también por definir. Una quemadura se define como aquel daño a la piel y los tejidos subyacentes que son causados por el calor, los productos químicos o la electricidad. Las quemaduras extensas van a provocar cambios fisiopatológicos, cambios anatómicos, fisiológicos y farmacológicos que van a afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas. La atención inicial de los pacientes con quemaduras graves, así como su manejo, tanto preoperatorio, transanestésico y postoperatorio, va a condicionar un desafío importante por estos cambios anatómicos, fisiológicos y farmacológicos, tanto a nivel de la vía aérea, para encontrar un acceso vascular, para mantener la hemodinamia en nuestros pacientes y para mantener el soporte ventilatorio. Otras definiciones también es la del gran quemado. Se define gran quemado aquel paciente con una quemadura de tercer grado del 10% de superficie corporal comprometida, una quemadura de segundo grado de 20 a 25% de superficie corporal comprometida en niños o adolescentes mayores, quemaduras de segundo grado de 15 a 20% de superficie corporal comprometida en neonatos y lactantes mayores, quemaduras que comprometen cara, manos, pies, articulaciones mayores, genitales o periné, quemaduras eléctricas o químicas, quemaduras asociadas con trauma, quemaduras por inhalación, quemaduras circunferenciales en tórax y quemaduras en niños con enfermedades coexistentes. Aquí vamos a tener en cuenta que el rol del anestesiólogo, el anestesiólogo vamos a ser parte del paciente quemado en muchas áreas de su atención o en muchas áreas de su hospitalización. Y para ello, el anestesiólogo debe de entender estos cambios fisiológicos y anatómicos y farmacológicos que se asocian a las quemaduras. Esto con el fin de efectuar una evaluación preoperatoria minuciosa, comprobar el estado de hidratación del paciente y con esto diseñar un plan anestésico apropiado. También es importante que el anestesiólogo comprenda el abordaje multidisciplinario para el cuidado perioperatorio de este tipo de pacientes. Entonces, como comentaba, el anestesiólogo tiene un rol importante en la atención integral del paciente quemado, tanto en el evento agudo, en pacientes a los que pasamos para lavado, desbridamiento del tejido necrótico, procedimientos relacionados con otras lesiones asociadas, ya que es factible que pacientes con alguna quemadura sufran de algún traumatismo asociado, una fractura, alguna otra lesión que requiera un tratamiento quirúrgico. Posteriormente, el paciente también puede ser ingresado al quirófano para injertos de piel y tardíamente para procedimientos reconstructivos. Estas quemaduras extensas van a causar una destrucción masiva del tejido y esto va a tener como resultado la producción de una activación de la respuesta inflamatoria sistémica
con la liberación al plasma de citocinas, de catecolaminas, de hormonas proinflamatorias que van a conducir a procesos fisiopatológicos. Y aquí vamos a encontrar algo muy importante, que nuestro paciente va a cursar por 2 fases o por 2 efectos sistémicos de esta quemadura. Va a cursar por una fase aguda, una fase de choque y una fase hiperdinámica. Y aquí es bien importante tener en cuenta estas 2 fases, porque nosotros vamos a abordar un paciente y lo podemos abordar en la fase temprana o en la fase hiperdinámica. Y tanto el manejo hemodinámico, respiratorio y farmacológico va a variar entre una y la otra. En primer lugar tenemos la early fast o la fase temprana. Realmente es que los tiempos llegan a cambiar. Generalmente algunas bibliografías manejan entre 24 a 48 horas para la fase temprana, y algunas bibliografías manejan que la fase tardía o la fase hiperdinámica empieza de las 48 a las 72 horas o un poco más. En la fase aguda o en la fase temprana vamos a encontrar un paciente en el cual el débito cardíaco va a estar disminuido. Va a estar disminuido el flujo sanguíneo a los órganos, que esto se va a deber por una pérdida de volumen intravascular, depresión miocárdica directa, aumento de las resistencias pulmonares y vasculares sistémicas y hemoconcentración. En estos pacientes vamos a encontrar una disminución en la diuresis, que esta puede verse comprometida tanto por disminución en el filtrado glomerular como el aumento en los niveles de hormona antidiurética. Aquí vamos a encontrar un paciente en fase de acidosis metabólica, y tener en cuenta que los pacientes con quemaduras circunferenciales, tanto en extremidades, abdomen o tórax, puede llevar a comprometer o a tener un síndrome compartimental. En la fase temprana también vamos a tener una fase en la cual existe una permeabilidad capilar incrementada con la consiguiente liberación la liberación de líquido del espacio intravascular al intersticial. Y esta permeabilidad capilar aumentada se debe a cuatro situaciones. La primera, un aumento en la presión hidrostática capilar por microdilatación vascular, una disminución en la presión hidrostática intersticial por destrucción de la matriz de colágeno a los tejidos, una disminución en la presión oncótica capilar por esta fuga de proteínas, y un aumento en la presión oncótica intersticial por este desplazamiento de las proteínas del espacio intravascular al intersticial. Posteriormente tenemos una fase hiperdinámica, hipermetabólica o fase flow, en la cual vamos a encontrar, esta generalmente la encontramos en pacientes que tienen o gran quemados, en los cuales encontramos pacientes con mayor de 30% de superficie corporal total comprometida. En esta encontramos un aumento en el consumo de oxígeno, aumento en los productos de dióxido de carbono y proteico. El gasto cardíaco está supranormal o con un mayor flujo de sangre hacia los otros órganos, incluyendo piel, hígado, riñones, y esto aumenta la tasa de filtrado glomerular. Si se fijan, son situaciones muy cambiantes. En una está el gasto cardíaco disminuido y en otro aumentado. Y esto va a hacer cambios tanto en nuestros fármacos como en el compromiso o en el comportamiento de nuestros pacientes. En este caso vamos a encontrar una disminución de las resistencias vasculares sistémicas con taquicardia, liberación de hormonas catabólicas, resistencia a la insulina, que va a conducir a los músculos a un catabolismo proteico y a la hiperglucemia. En esta fase podemos encontrar a nuestros pacientes con edema pulmonar, que se puede deber tanto a efectos a distancia de los reactantes de fase aguda que se han liberado, como a la intensa reanimación con líquido recibida en las primeras horas. Aquí tenemos un cuadro que básicamente resume las características entre el sistema por órganos y sistemas de la fase temprana o early fast y la flow fast o la fase hipermetabólica. Es bien importante tener en cuenta y ver en qué fase encontramos a nuestro paciente por los cambios que vamos a ver más adelante. Existen algunas medidas. Bueno, aquí tenemos cambios en el sistema cardiovascular, hematológico, respiratorio, gastrointestinal, renal, metabólico, endocrino, sistema nervioso central y sistema inmunológico. Existen ciertas medidas, tanto no farmacológicas como farmacológicas, para disminuir esta fase hipermetabólica. Entre las no farmacológicas es la excisión temprana, junto con la colocación de autoinjertos, y esto va a disminuir hasta el 40% del efecto del hipermetabolismo. Existen otros medicamentos como los alfa-2 agonistas o los beta bloqueantes, como es el propranolol, que pues básicamente nos va a ayudar para atenuar esta respuesta hipermetabólica que va a tener afección a diferentes órganos y sistemas. Entre los cambios farmacológicos, que también nos repercute mucho a nosotros como anestesiólogos,
Va a ser la unión a proteínas, la biodisponibilidad, el volumen de distribución, la absorción y el aclaramiento. Entre más importante es la unión a proteínas. En primer lugar, las proteínas no se van a comportar de forma igual. La alfa-1-glicoproteína ácida va a aumentar, ya que esta es una proteína de fase aguda, una proteína de estrés. Entonces, en medicamentos o drogas o fármacos básicos o alcalinos que son los que se unen a esta proteína, pues van a tener mayor afinidad a ella, va a haber un mayor aumento en estas proteínas. En cambio, la albúmina, a la cual se unen las drogas ácidas o neutras, como son las benzodiazepinas o los barbitúricos, pues va a estar disminuida por la fuga capilar antes mencionada. Efectos también sobre el volumen de distribución. Antes, bueno, existían muchas bibliografías en las cuales mencionaba que por este aumento en el volumen de distribución y que, pues, por decirlo de una forma, los medicamentos iban a estar más diluidos en el plasma, requerían mayores dosis de carga o de impregnación, sobre todo en los inductores. Esto poco a poco se ha dado cuenta que realmente no repercute mucho en la dosis de inducción de cualquier inductor. Se mencionaba que se requerían dosis más altas, por ejemplo, de tiopental, de propofol. Actualmente se ve que con dosis habituales se alcanzan buenas concentraciones en el órgano efector. Básicamente no necesitamos de aumentar excesivamente la dosis. También el metabolismo se ve afectado, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales, bueno, sabemos que existen drogas que tienen una alta tasa de eliminación hepática y que son básicamente dependientes del flujo sanguíneo e independientes de las proteínas. Estos, pues básicamente en la fase hiperdinamica, su aclaramiento puede elevarse en forma importante. En cambio, aquellos medicamentos que poseen una tasa de eliminación hepática baja con un aclaramiento dependiente de proteínas, pues también se puede ver afectado en este sentido. Otra alteración a nivel del metabolismo es en cuanto a las reacciones de fase 1, se ve afectada por los pacientes quemados y en cambio los pacientes, el metabolismo en fase 2 o de conjugación se encuentra relativamente preservado. Un ejemplo de esto es la morfina que tiene un metabolismo propio de conjugación o de reacción en fase 2, pues su metabolismo va a estar conservado en este sentido. La eliminación aquí va a ser dependiendo de qué fase de la fisiopatología de la quemadura lo encontramos. Sabemos que existen cambios en el flujo sanguíneo renal y esto va a depender si lo encontramos en una early fast o lo encontramos en una flow fast. En esto vamos a encontrar que puede existir una disminución en la excreción renal y se ha reportado también eliminación farmacológica a través del exudado de la zona quemada. Este último apartado de la eliminación a través del exudado de la zona quemada se veía más importantemente en los antibióticos, pero se sabe que también no tiene mucha repercusión farmacológica. Bien, yéndonos por algunas familias de fármacos, se ha observado que los anestésicos inhalados halogenados, anteriormente también existía la teoría de que se variaba mucho la farmacología de estos medicamentos inhalados. Actualmente se sabe que en cualquier etapa hemodinámica en la que se encuentre el paciente quemado, pues al parecer los efectos de los halogenados no tiene gran repercusión y no existe alguna recomendación que mencione alguno en específico. Eventualmente la recomendación sería utilizar el halogenado menos pungente para la vía aérea, pero de momento no existe alguno que sea el halogenado ideal en el paciente quemado. Para los fármacos inductores, también se sabe que es posible elegir entre cualquiera de ellos, como tiopental, propofol y el etomidato en pacientes inestables desde el punto de vista hemodinámico, sin perder en cuenta su repercusión enzimática hacia los esteroides. Pero otra cosa importante es que se incrementa o se ha reportado un incremento en los receptores N-metil de aspartato. Por este motivo, la ketamina sería una buena opción tanto para la inducción como la analgesia intra y postoperatoria, además de que en estos pacientes tienen una alta incidencia de hiperalgesia inducida por opioides y la ketamina es una buena opción en este sentido. Hablando propiamente de los opioides, también aquí había mucha controversia entre si aumentar la dosis por esta alteración en el volumen de distribución o disminuirla por cambios en el metabolismo y en el aclaramiento. Actualmente se sabe que lo que manda en este sentido de los opioides es que existen cambios cualitativos y cuantitativos inducidos por la lesión térmica. Es decir,
En el sitio de la lesión, sobre todo en lesiones térmicas extensas, existen lesiones propiamente a los receptores opioides. Esto va a demandar una alta dosis o aumentar la dosis del opioide, que eventualmente a largo plazo puede llevar a nuestro paciente a hiperalgesia inducida por opioides. Por esta razón, para fines de analgesia, medicamentos preferentemente aquí serían como la ketamina, que actúa a nivel de los receptores N-metilaspartato. Otro punto importantísimo son los bloqueadores neuromusculares. Sabemos que existe una resistencia a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Esto se ha reportado en la mayoría de los casos. Y esto es debido por una lesión propia también del receptor neuronal de tipo de inervación, lo cual va a exigir que en los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes se tenga que aumentar la dosis efectiva a 95 para la parálisis en la inducción, aumentando inclusive de 3 a 5 veces la dosis del bloqueador neuromuscular no despolarizante. Para los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como es el caso de la succinilcolina, bueno, sabemos que la succinilcolina per se aumenta los niveles de potasio sérico, pero en pacientes quemados este aumento en el potasio sérico es aún más excesivo. Se han reportado casos de 0.4 miligramos por kilo de succinilcolina, produciendo un aumento de hasta 6 milimolitros en los niveles de potasio. Esto ocasionando y predisponiendo a nuestro paciente a pues todas las repercusiones que tiene la hipercalemia, ¿no? Incluidas las repercusiones cardíacas, como son las alteraciones electrocardiográficas. Estas alteraciones o este aumento en los niveles de potasio se ven pues inmediatamente a la administración y alcanza sus niveles pico o sus niveles máximos de 2 a 5 minutos, disminuyendo progresivamente hasta los 15 minutos. Pero por esta situación, esta alteración en el aumento en los canales de potasio o esta alteración en los bloqueadores neuromusculares se ha visto afectado hasta 2 años posterior a la injuria térmica. Para la evaluación médica de estos pacientes quemados, pues bien, realmente la evaluación primaria y secundaria no cambia mucho, tiene algunas cosas añadidas que cualquier otro paciente. Sabemos que en la evaluación primaria hay que hacer una evaluación ABCDE, en la cual vamos a ver que se mantenga la vía aérea permeable, una buena ventilación, la circulación, un déficit neurológico y la exposición y el control ambiental. En cuanto a las vías aéreas o la A, vamos a ver que se mantenga permeable la vía aérea, que sean unas vías aéreas patentes. Esto se puede manejar desde una maniobra tan sencilla como la elevación del mentón hasta la intubación endotraqueal. Esto teniendo en cuenta siempre en el contexto en el que se encuentra mi paciente. Si mi paciente, por ejemplo, no lo trajeron los paramédicos porque saltó de un segundo piso, porque estaba quemando, aparte de las quemaduras, muy seguramente va a tener alguna lesión asociada, siempre protegiendo entonces el control cervical. Para la ventilación, aquí es muy importante tener un alto índice de sospecha de que nuestro paciente estuvo con inhalación o con lesión térmica por inhalación. En este caso es importante auscultar el tórax, verificar los sonidos respiratorios que sean iguales, evaluar la frecuencia y profundidad de la respiración, y si se sospecha de lesión inhalatoria hay que aumentar la FiO2 al 100%. Las quemaduras circunferenciales, como se han comentado en abdomen y tórax, va a repercutir en la flexión y amplexación con alteraciones propiamente en la dinámica ventilatoria. En cuanto a la circulación, también es importante evaluar tanto la presión arterial, la frecuencia de pulso, ya que el aumento de las catecolaminas va a ocasionar que nuestro paciente tenga una elevación en la frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos por minuto. El monitoreo cardíaco y de oxímetro de pulso también es muy importante, ya que estos pacientes pueden presentar arritmias debido a lesiones eléctricas, si fue una quemadura eléctrica, o anomalías cardíacas subyacentes, o desequilibrio en los electrolitos, como lo habíamos comentado a nivel del electrolito del potasio. Esto fue sacado de las guías del 2018 de la American Burn Association, en las cuales nos comenta que en el lapso en el que nosotros estamos evaluando el paciente y empezamos a ver cuánta superficie corporal total tiene quemada mi paciente para hacer la reposición hídrica, podemos hacer pautas de reanimación hídrica. En niños de 5 años o menos, la indicación es administrar 125 mililitros por hora de solución Hartmann o Ringer lactato. En pacientes de 6 a 13 años, de 250 mililitros hora de solución Ringer lactato, y de 14 años en adelante, 500 mililitros
por hora. Esto lo sacaron propiamente porque muchas ocasiones, sobre todo cuando el paciente pasaba de un ambiente prehospitalario, un área de urgencias y luego un quirófano, se perdían mucho el cuántos mililitros lleva mi paciente. Entonces, esa fórmula que sacamos nosotros de Parkland, cuánto ocupa, cuánto se debe de poner en las primeras 8 horas, quedaba muy dispersa porque el paramédico le ponía 1000 de solución, en urgencias le ponían 1500 y en quirófano otros 1500, pero ya no llevábamos la cuenta. Entonces, la indicación es en lo que nosotros sacamos todo nuestro balance que requerimos, seguir estas pautas. Bueno, también la evaluación de la discapacidad de déficit neurológico se debe de realizar desde evaluaciones tan simples como una escala ABDI para ver el estado de alerta, como una escala de coma de Glasgow. La exposición y control ambiental en estos pacientes es muy importante, ya que estos pacientes tienden a caer en la hipotermia de forma muy rápida, sobre todo porque en pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones pequeñas, menores a 5% de superficie corporal total, y que se ve enfriar la quemadura, que se le llama únicamente poniéndole agua, pues estos pacientes, sobre todo cuando estaban expuestos a compresas frías por mucho tiempo, pues caían en el riesgo de hipotermia y todas las lesiones asociadas a ello. Por lo cual se recomienda la utilización de líquidos intravenosos calientes de 37 a 40 grados para la reanimación hídrica. Bien, un punto importante, como ya lo habíamos comentado, en la evaluación de nuestro paciente quemado se evalúa la severidad de la quemadura, la cual nos va a indicar la cantidad de tejido lesionado, la magnitud de energía transmitida al cuerpo y la alteración que va a provocar, pues básicamente a nivel fisiopatológico y a nivel farmacológico. La severidad de la quemadura la vamos a determinar por medio de la superficie corporal quemada, la localización, la lesión, si existe o no lesión inhalatoria y la profundidad de la misma. Para la superficie corporal quemada existen múltiples escalas, múltiples gráficas. De las que se acerca un poquito más a la certeza ha sido la gráfica de Lutz Brodler, sobre todo en pacientes pediátricos, en los cuales, dependiendo de la edad, nos da un porcentaje y dependiendo de la zona corporal. Posteriormente nos da una gráfica como es esta, donde vamos a ir palomeando qué parte tiene quemada y al último pues nos va a dar un total que nos da pues, propiamente la superficie corporal quemada. Existen otras, como son la antigua regla de las 9, que tiene mucho tiempo ya de existir, o la regla de la palma de la mano en pacientes pediátricos, que propiamente cada palma de la mano del paciente corresponde al 1% de superficie corporal. La profundidad de la quemadura, también existen algunas controversias, si nada más es primero, segundo, tercer grado. La American Burn Association menciona un cuarto grado, en el cual el primer grado es únicamente una quemadura en la epidermis, el segundo grado superficial es epidermis, dermis superficial, segundo grado profundo es epidermis y dermis profunda, tercer grado ya incluye el epidermis y dermis con destrucción, y el cuarto grado son fascia, músculo y por último pues también la alteración o la quemadura en hueso. Para el tratamiento anestésico, vamos a ver que en el preoperatorio, nosotros ya lo hablamos, ¿no? Hay que determinar la severidad, la extensión de la superficie corporal comprometida, el tiempo de evolución, si estamos hablando de una fase temprana o una fase hipermetabólica, y lesiones asociadas. También hay que tener en cuenta que nuestro paciente va a ser un paciente deshidratado, ya que pueden ocurrir pérdidas de líquidos antes, durante y después de la cirugía, así como pérdidas sanguíneas. También es importante evaluar el compromiso respiratorio. Si existe quemadura mayor en cara, pues hay que determinar si existe lesiones asociadas a humo, presencia de estridor, disnea o niveles bajos de oxígeno. Serán indicativos de una lesión inhalatoria por humo, así como las vibrisas nasales quemadas o bueno, los signos aquí mencionados. También es indispensable obtener un acceso endovenoso para la hidratación de nuestro paciente con quemaduras. Si no es posible la instalación de un acceso intravenoso, pues para la reanimación estaría indicado el acceso intraóseo. La técnica anestésica convencional utilizada es pues, eventualmente la anestesia general, en la cual se va a combinar un opioide, un hipnótico y un agente inhalatorio halogenado, así como un relajante muscular. Esta es la técnica ampliamente utilizada en la cirugía de escarectomía e injerto dermoepidérmico. No por eso quiere decir que la técnica de anestesia regional esté contraindicada. Eventualmente esto pues depende de cada paciente, del sitio de la lesión, de la extensión de la quemadura y eventualmente pues de la situación clínica y paraclínica de nuestro paciente. La reanimación con líquidos, todo el mundo, o la mayoría de nosotros conocemos la fórmula de Parkland, ¿no? Que lleva muchos años también de existir, en la cual nos menciona que en nuestro paciente se va a hidratar a razón de 4 mililitros por peso por superficie corporal quemada. Del total, la mitad se va a administrar en las primeras 8 horas y el restante en las siguientes 16.
Esto pues nos va a dar un reto de hidratación de nuestro paciente, siempre teniendo en cuenta pues las constantes de perfusión en este caso. A razón de esta hidratación, también la American Burn Association en el 2018, en la actualización, menciona que no todos los pacientes se van a hidratar a razón de 4 mililitros kilo superficie corporal quemada. En adultos y niños mayores de 14 años, únicamente es necesario 2 mililitros de Ringer lactato por kilo de peso por superficie corporal quemada. En niños menores de 14 kilos, 3 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Y aquellos que se van a hidratar con 4, únicamente será aquellos pacientes de cualquier edad, pero que sufran quemadura eléctrica. También se sabe que en los niños es más importante ir hidratando a mi paciente con base a indicadores de perfusión neurológicos, el gasto urinario que se mantenga de 0.5 a 1, así como el estado ácido-base y la estabilidad hemodinámica. Algunas otras consideraciones, pues es que la sobrecarga hídrica va a aumentar la incidencia de falla respiratoria, síndrome compartimental abdominal, hay que mantener un hematocrito mínimo entre 27 y 30%, y que se pierde entre 3.5 a 5% de superficie de volumen sanguíneo circulante por cada 1% de superficie corporal quemada. Gerardo, ¿Sí? Gerardo, creo Dígame. que vas a terminar a tiempo, pero nos faltan 5 minutos. Sí, ya estoy en las últimas 4 diapositivas, me parece. Sí. Bien, entonces la monitorización de estos pacientes es muy importante, sobre todo porque estos pacientes en zonas de hipoperfusión periférica o zonas con hipotermia va a alterar la medición de la oximetría de pulso, por lo cual hay que buscar zonas o sitios de mayor flujo de sangre y menos propensos al enfriamiento, como la nariz, lengua o pabellón auricular. En caso de ser requerido, pues se podrá también con la colocación de un catéter intraarterial para la medición de la misma. Bien, los signos vitales, es importante checarlos cada hora en pacientes con mayor de 20% de superficie corporal quemada, un catéter urinario para estar revisando el gasto urinario, porque ya hemos visto que es un indicador de hiperfusión que nos va a ayudar a medir si nuestro paciente está siendo hidratado adecuadamente o no. Así como la vigilancia de la ventilación, sobre todo en aquellos pacientes con quemaduras circunferenciales en tórax y abdomen. Y bueno, pues también los exámenes de laboratorio, los exámenes paraclínicos, una biometría hemática completa, su química sanguínea, electrolitos, eventualmente estudios de gabinete como es la radiografía de tórax, una gasometría arterial, un electrocardiograma. Existen algunas otras consideraciones especiales, como aquellos pacientes en los cuales estuvieron expuestos a productos de combustión y en los cuales se eleva el porcentaje de carboxihemoglobina, o el porcentaje de saturación de carboxihemoglobina, en los cuales nos puede dar datos en nuestros pacientes sus signos y síntomas tan sencillos como una cefalea o tanto o muy complicados como alteraciones respiratorias, cardiovasculares, inclusive coma o muerte. Y la ventilación mecánica en pacientes con quemaduras por inhalación, pues básicamente va a ser una pauta muy similar a la que se utiliza en lesión pulmonar aguda o síndrome de diestre respiratorio, calculando un volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso para mantener una presión meseta menor a 30 centímetros de agua. La FiO2 al inicio se maneja al 100% y se va a ir disminuyendo lo posible para mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 90 milímetros de mercurio. Y el incremento de los niveles de la presión positiva al final de la respiración también sería necesario para pues estar reclutando alvéolos. Y pues listo, sería todo de mi parte. No sé si por aquí. Gerardo, una felicitación. Si quieres dejar de compartir tu pantalla para que te vean los compañeros. Listo. Una felicitación muy cumplida. Muy bonita tu plática. Tienes un excelente manejo del lenguaje y facilidad de palabra. Eso ayuda mucho en las presentaciones y te fuiste como en motocicleta. Eso es un tema muy, muy amplio y bueno, lo estudiaste muy bien y lo expusiste mejor. Quizá algún puntito que me gustaría preguntarte es si has leído algo de los anestésicos locales tópicos como analgesia, ya sea mientras
pones todo lo demás, elementos y monitores y medicamentos listos para darle una anestesia, o en las salas de urgencia, o como tú que fuiste técnico en emergencias médicas, se puede administrar anestésicos locales a forma de spray sobre las superficies cruentas. En donde se ha estudiado mucho es en los lugares para hacer injerto, donde van a poner los autoinjertos, pero se puede usar también como un poco de analgesia, ya que no, en la ambulancia no le vas a dar narcóticos que le puedan deprimir, y luego van a necesitar de los opioides una dosis más alta. Entonces es una opción. No sé si has leído algo o has utilizado esto. Pues yo lo que había leído era que eventualmente en esas zonas quemadas aumentaba mucho la absorción del anestésico local. Entonces, no se recomendaba del todo por la alta absorción que tienen estos medicamentos. Sí aumentaba la incidencia de, pues, de intoxicación por anestésico local, sobre todo porque, bueno, el spray de lidocaína, pues sí habría que ir cuantificando cuánto vamos administrando para evitar llegar a dosis tóxicas de este medicamento, sobre todo porque luego estos medicamentos se llegan a administrar también por vía endovenosa en la inducción para disminuir la respuesta endocrina a la laringoscopía. Entonces, ese es el problema, que aumenta mucho la absorción del anestésico local en la zona quemada y no se recomienda de rutina. No sé, bueno, es lo que yo había, hasta donde yo había Fíjate leído. que ahorita, bueno, yo te recomiendo que le des una escarbada ahí, porque ahorita hay muchos capítulos de papeles, artículos, en donde lo están usando diluido, pues. No le vas a poner al 10% la lidocaína, ¿verdad? Y vas a poner bupi al 0.125 o algo así. Entonces, le das un poco de alivio al paciente porque el dolor de la quemadura es una cosa extrema. Y dependiendo, claro, de la edad del paciente y dependiendo del sitio de la lesión, pero si puede uno aliviar el dolor, pues qué mejor, porque ya se quemó y de pilón que le duela mucho mientras le damos el tratamiento más definitivo, pues ni que fuera manda, ¿verdad? Claro. Entonces, tú hablaste el uso de la ketamina, lo cual está muy recomendado y bueno, ahí tienes muchas ventajas, ¿no? Entre ellas, a ver, dime dos. Bueno, la analgesia, bueno, primero la analgesia, la sedación, que es lo que yo encontraría como con más, como los beneficios más importantes de este medicamento en estos pacientes. Claro, y también disminuye la necesidad de opioides, ¿no? Que aquí no es que estén peleados los opioides, simplemente tenemos que tener mucho cuidado para no despertar la hiperalgesia o vernos en la necesidad de aplicar dosis muy altas, ¿no? Claro. Si el paciente está intubado y en terapia intensiva, bueno, ahí va a tener tiempo de que metabolice los opioides, pero si no está en terapia intensiva o no hay terapia intensiva, como es el caso de algunos centros hospitalarios, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Me gustó mucho, aunque lo dijiste muy rápido, que mencionaras el acceso intraóseo. Sí, es que era mucho. Ya sé. Es un tema muy amplio. Sé, pero me gustó mucho, lo dijiste. Y quizá la última pregunta es mía, bueno, otro comentario. Me gustó también mucho que hablaras de la succinilcolina, que aunque está, bueno, ya casi olvidada y enterrada en el panteón de los anestésicos y de los relajantes musculares, es un elemento muy valioso
en estos pacientes quemados, mucho cuidado con las azúcar. Y la pregunta que te voy a hacer ya por último es, ¿qué pasa si tú tienes un paciente con oxihemoglobina muy alta? ¿Qué le podías ofrecer en un centro ideal? Porque yo sé que esto no va a haber en todos lados del mundo, pero ¿qué se le podría ofrecer? O en los Bueno, centros muy elegantes de quemados, por ejemplo, en el hospital, ¿cómo se llama? Jackson Reese, no, algo Reese en Estados Unidos, que es especial para quemados. ¿Qué se les ofrece a estos pacientes con carboxiemoglobina muy alta? pues de primera intención las medidas generales, ¿no? De aumentar la FiO2 y de ahí en más, no recuerdo exactamente si entre las otras medidas está, no me acuerdo si es el azul de metileno que también les ayudaba, pero no me acuerdo si era para la carboxiemoglobina o era para otra patología. No, bueno, es para la carboxiemoglobina de algunos anestésicos, ¿no? Que ya no se usa, pero la cámara hiperbárica, hay que acordarnos de eso. Te digo que no en todos lados hay. Ojalá lo tuviéramos. Ojalá hubiera en cada centro médico o en cada hospital importante del país, pero no lo tenemos. Pero está bueno saber, porque cuando lo tengamos, pues ya vamos a saber qué usar. Sí. Vamos viendo. Ay, no. Yo creo que les voy a dar unas nalgadas a todos porque no preguntan. A ver, Tony. Andan con la novia y con el novio. Mi De veras. Y andan. Pero excelente exposición por parte del doctor Martínez, increíble. Muchísimas gracias, te agradecemos, como ya lo adelantó la doctora Bernadette, sintetizar toda esa información en 30 minutos, creo que también es parte del reto, ¿no? Y que sea digerible para todos. Creo que con eso me quedo yo. Por el momento no hay preguntas y la pregunta que yo tenía la hice al principio, ¿no? ¿Qué lo llevó? Bueno, sí tengo otra pregunta. Antes de escoger el tema, generalmente hacemos una selección, ¿no? Tenemos el que se terminó escogiendo, pero ¿hubo algún otro tema en el que también estás interesado? Pues me gusta mucho el tema de reanimación cardiopulmonar. Muy bueno. Me fascina un poquito el tema de la reanimación cardiopulmonar en general, tanto adultos, pediátrica. Pues ese era el otro. Habrá que esperarlo para la próxima BS, doctor Martínez. Sí, claro que sí, sin problema. Lo esperamos con ansia. No sé si quiera decir algo a modo de conclusión para empezar a cerrar el programa y terminamos con la doctora Bernadette Casillas. Doctor Martínez, adelante. No, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación. La verdad estaba un poquito nervioso, pero bueno, yo la verdad a mí me gusta mucho estar dando temas y clases o sesiones en general, pero muchas gracias, la verdad, por el espacio. Y pues nada más, les agradezco a todos. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctora Bernadette Casillas, adelante. Pues buenas noches a todos. Feliz Día del Amor y de la Amistad. Pásensela lindo. Y para Gerardo, otra vez la felicitación. ¿Cuántos años tienes, Gerardo? 28. Pues pareces como de 18. Es que me conservo. Sí, te ves muy chiquillo. Pero bueno, será que yo cada vez estoy más vieja, pero todo junto, ¿verdad? Pues nada más otra vez felicitarte. Claro que estabas nervioso porque no estás muerto. Yo a las pacientes, porque di anestesia 1000 años para pacientes obstétricos, doctora, tengo un miedo porque la iban a operar de cesárea o histerectomía. Pues nada más hay 2 tipos de pacientes que no tienen miedo. Las que ya se murieron a las que están inconscientes. Entonces, es normal tener miedo, Gerardo, pero ese mismo miedo nos da fuerzas para hacerlo bien. Y tú lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bernadette Casillas. Antes de concluir, comentarios que deja el público, como María Elía del Rocío Pacheco.
quien nos saluda y le pone al doctor Martínez muchas felicidades, al joven doctor ponente, y también la doctora Elvia manda felicitar al doctor Gerardo Martínez por tan excelente presentación. Pues muchísimas gracias. Yo despido ya el programa. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, siendo un día también festivo, y agradezco a la gente que se conectó desde temprano y se quedó hasta el final, tanto los del Zoom como a los que nos están viendo en vivo también a través de la plataforma de Facebook, en la página Yo Soy Médico 17. Les agradezco mucho que nos permitan y que nos den el poder de su atención. Nos vemos el próximo lunes. Excelente inicio de semana y esperemos ya la próxima más participación del público. Se entiende, los justifico, pero la siguiente deseamos más participación. Les mando un abrazo a todos. Que tengan Buenas noches. Bye bye.